Vamos a entrevistar a un amigo y a mi mentor, al doctor Javier Leal Monedero, que es el presidente del Grupo Iberoamericano de Estudio Pélvico. Eh, Querido Javier, muchas gracias por permitirme poder charlar con vos, hacerte algunas preguntas y un poco conocer al otro Javier Leal Monedero, no al académico, sino a la persona, al mentor, y por qué eh, en cierta medida has desarrollado todo este estudio de la pelvis. Te voy a hacer algunas preguntas generales y después nos vamos a abocar a lo que es el estudio pélvico. Querido Javier, eh, ¿cuándo naciste? Yo nací en el año 1946, un largo tiempo desde mi nacimiento ¿Dónde naciste? en Valladolid. España. Sí, Valladolid es la capital de Castilla y tiene a una gente con un carácter típicamente castellano, es duro, férreo. Allí nací yo. ¿Cómo se llamaban tus padres y a qué se dedicaban tus padres? Mira, mi madre se llamaba María, era una mujer que sabía tocar el piano, coser, pero la España de esa época era así. Mi padre era catedrático de química y trabajaba también en una fábrica de, de productos químicos, hacían nitratos y tenían un apartado de producción de ciertas cosas como bombas que nunca se emplearon. Afortunadamente fue un hombre feliz. Yo estoy muy influenciado por él. Él para mí fue mi líder y ojalá yo pudiera pertenecer o parecer a este hombre que los alumnos le adoraban porque no suspendía y no suspendía porque les formaba a todos bien. Contame, Javier, ¿cómo fue tu niñez? A qué colegio fuiste? Después tu etapa de secundario, tu Eh, adolescencia. yo fui a un colegio de La Salle, teóricamente un buen colegio, pero que en aquella época formábamos antes de entrar para cantar canciones patrióticas. Era la vida y el momento que no he hecho repercusión en mí. Y aquí en España, en aquella época, eh, había una formación de dos niveles y un eliminatorio al final y no destaqué en nada. Fui un hombre que intenté ya ser bueno y ¿Y en tu adolescencia hoy practicaste algún deporte? ¿Tenías alguna pasión en no, particular? eso es peligrosísimo, lo de los deportes. No, la verdad es que eh, cuando apareció el rugby en Valladolid, no había ningún deporte, era más que fútbol.
El fútbol no me ha gustado nunca y sin embargo sí el rugby y empecé a jugar al rugby en los últimos tiempos de zaguero. Y sí me hubiera gustado seguir ese área del juego, pero no hice más. No hice más y bueno, después cuando iba a San Sebastián, las vacaciones de verano, pues hacía barco, tenía como era un barco chiquitito y con un amigo que yo tenía surcábamos los mares, que era prácticamente la bahía de San Sebastián. Eso era todo mi mundo deportivo. Después, pues, el trabajo diario, que sí, ahí he trabajado mucho, hizo que dejara incluso hasta esos amagos de deporte que hice y bueno, me dediqué al hospital, conocí los hospitales antiguos de Valladolid, de camas corridas, de 15, 20 camas todos seguidos, de que los enfermos comían en una mesa. Y eso fue fundamentalmente los datos que yo te puedo decir de mi trabajo desde el principio, mucho. Contame, Javier, ¿tenés hermanos? Sí, tengo dos. Uno le llamó Dios por el área militar. Yo no tuve nunca ese camino y otro pequeño que hizo medicina. ¿Viven en Madrid? Uno sí, el otro en Valladolid. El de Madrid vive aquí al lado, estamos juntos, nos llevamos bien y el pequeño lo quiero mucho y le tengo un poco separado, pero el domingo voy a estar con él y tuvo muy mala suerte con una persona con la que era su futuro y una cornisa de un balcón se cayó encima de ella y la mató. Pero lo demás, pues mi mujer es vasca, ¡ah! Terrible, pero es una buena mujer, ha educado muy bien a mis hijas. Contame, Javier, antes que hablemos de tu esposa, contame cómo conociste a Ana, dónde la conociste. Sí. El primer día que llegó a la facultad, a la inscripción de, de la facultad, ella vino a Valladolid a hacer la selectividad y después intentar hacer química y ese primer día nos conocimos y hasta hoy, que hace 52 años que estamos juntos. Terminaste tu primaria, después pasaste a la secundaria. Y bueno, ¿cómo fue esa transición de la secundaria a una universidad? ¿Qué es lo que te hizo Pues, decidirte por la medicina? pues mira, muy sencillo. Es que España en aquella época era muy diferente a lo que hoy es. Yo elegí medicina porque mi familia era muy abundante en médicos y
Bueno, pues es verdad que yo en Valladolid tenía ciertos privilegios por tener el padre catedrático y por otro lado pues elegí medicina no por otra razón, no. Y después pues ya en primero de carrera empecé a meterme en la cátedra de fisiología, a hacer experimental en metabolismo con ratas. La verdad que no me gustaba nada, pero era la oportunidad que yo tenía. Después fui médico interno, digo alumno interno, y un profesor que se llamaba Mateo, una gran persona, vi que empleaba el, esta medicación, a Priscol. A los actuales ni les dirá lo que era el Priscol era alcohol. Y empezó a darse angeíticos. Y eso de pinchar la arteria me encantó. Y ya empecé a ser exclusivo del tema vascular. De hecho, que cuando terminé la carrera, que no fue una carrera en la cátedra de patología, con ciertas personas que las recuerdo con cariño, pues yo tenía que ser vascular. Aparecía, era todo tóraco, cardiovascular. A mí ni torácica ni cardíaca, aunque mi formación fue en el Centro Marqués de Valdecilla, que es un centro que en aquel momento tenía un nivel científico muy alto. Era un nivel estilo americano, donde yo tenía que pasar a las 7 de la mañana visita a la planta para las 8 empezar la cirugía. Cuando iba a mi casa, pues yo ya tenía una hija que hoy es psiquiatra, o sea que algo influenciaría, hasta aprendió a andar en el hospital, en una guardia, y entonces, pues bueno, el trabajo era aterrador, sin vacaciones, sin nada, estilo americano. Una vez que ya había terminado la residencia, que claro, todo el mundo fue a hacer cirugía cardíaca, porque eso del vascular, y el vascular da muchas satisfacciones, porque además encuentra uno el principio y el fin de la enfermedad. Y vine a un hospital de Madrid que se llamaba, fui a un hospital de Granada, que es una ciudad maravillosa para trabajar y vivir, pero mi mujer, que era FIR, no encontró, no decía que cuidar a los hijos,
y nos vinimos a Madrid. En Madrid estuvimos yo en un hospital que es el Ramón y Cajal, y mi mujer se iba todos los días a Toledo. Bueno, seguimos con el Javier íntimo, Javier personal. Eh, bueno, conociste a tu esposa, te enamoraste de tu esposa. Bueno, ¿te casaste con tu esposa? ¿Y qué Sí, pasó después? yo me casé con mi esposa 15 días después de terminar las prácticas de milicia. O sea, las prácticas de milicia eran los universitarios podíamos eh, hacer esas prácticas en tiendas de campaña y bueno, pues hice las prácticas de milicia. Yo nunca fui afortunado, como decía al principio. La verdad que tuve el uniforme más mal hecho de toda mi generación. Pero había que hacerlo y lo hice. Y al cabo de 15 días de terminar, me casé, nos casamos terriblemente enamorados, dado que eh, tienes que darte cuenta de que yo llevaba ya 6 años saliendo con mi mujer. Yo estaba en Valladolid, ella en Pamplona, porque estudió en Pamplona y teníamos que dar una salida a, a esta relación a la cual queríamos mantener. Y bueno, pues sí, nos casamos, hemos viajado por todo el mundo en el sentido de trabajo, que por todo el mundo yo estuve en París con la persona que más me ha dejado impactado en mi vida, que fue Daniel Ancry, que me enseñó a coger la arteria vertebral. Ahora que nadie da importancia, en aquella época no había forma de localizarla. Y de ese fruto del amor, ¿cuántos hijos tuviste? Dos, Contanos un dos poquito de tus hijos. hijas. Iciar, que significa destello en el mar, en euskera, en idioma del País Vasco, y Chiar se dice, que es psiquiatra, que es tan loca como su padre, se dedica a trabajar muchísimo, y Laura. Laura fue la pequeña, ay, y ¿qué significa Laura? Laura es psicólogo y muy buena psicólogo, mucho más práctica que su hermana. Y cada una me han dado 2 nietos, chico, chica, chico, chica. Uno, los dos son procedentes de Madrid y de Andalucía, de Jaén, y los pequeños son franceses del norte de Francia y que son los 4 muy buenos nietos, con un cariño especial a su abuela, que su abuela les da todo y yo intento también, porque sobre todo ahora que no tengo tanta dedicación a,
al trabajo me llenan el poder estar con ellos. Evidentemente, Javier, sos y fuiste una persona muy apasionada con el trabajo, con la medicina, con el Sí, amor a la pelvis, que después vamos a hablar de ese sí, tema. Y no es fácil tener una relación equilibrada entre lo que es el trabajo, la pasión y lo que es la familia. Eh, Vamos a hablar de un poco cómo impactó esa pasión hacia la medicina en tu relación familiar, en tu relación con tus hijos y qué miraría, y ahora que ya pasó un tiempo, qué harías diferente hoy o qué nos recomendarías a los que somos apasionados en la medicina y que tenemos nuestras familias y que a veces dejamos de lado algunas cosas, qué harías diferente hoy. hay dos contestaciones. Una, la que realmente pienso, y otra, la que te diría. La que te diría es que me ha llenado mi vida el hecho de dedicarme a el estudio venoso. Realmente me he perdido ver crecer a mis hijos, disfrutar con ellos. Eso sí me lo he perdido y algunas veces mis hijos me han dicho, padre, te he echado en falta. Y tenía razón, porque además de los viajes profesionales que me dan una alegría loca de que los compañeros se hayan confiado tanto de mí. Aparte de eso, he viajado desde la Antártida hasta el Polo Norte, porque lo he sentido el viaje como satisfacción junto con mi mujer. Sí, con mi mujer hemos ido y, y posiblemente hoy cogería a mis hijos. Ya lo hicimos, ¿eh? Al principio, incluso cuando las fronteras estaban cerradas, ahí estábamos nosotros. Pero sí he echado en falta el ir al sitio de procedencia, ¿no? San Sebastián, de donde es mi mujer, y Valladolid, donde soy yo. Sí, es, eso es algo que ha pasado. ¿Y qué cambiarías hoy? ¿O cómo es tu relación hoy con tus hijos, con tu esposa? Bueno, mucho mejor. Incluso con mi esposa, que yo creo que es difícil muchas veces, pero incluso con ella las cosas han cambiado mucho porque ay, hemos solucionado problemas que era debido al trabajo. Pocas veces las mujeres entienden el, el que te dediques con tanta pasión a, a una especialidad como yo creo que hice yo. Yo con otras personas que colaboraron conmigo, saqué adelante la idea por la que los colegas me conocen.
Contame, ¿en qué universidad estudiaste medicina? Después, ¿dónde hiciste las prácticas de cirugía? Después, cirugía vascular. Bien, en la mejor facultad de medicina del mundo, en Valladolid. Valladolid fue, tuvo siempre un nivel alto, posiblemente incluso relacionado con todas las comunicaciones que hubo con América. Es un sitio de 500.000 de habitantes y que hoy ha cambiado porque somos muy viejos y las cosas cambian. Y allí desde tercero de carrera empecé a hacer vascular. Como comentaba antes, con un señor que estaba más loco que yo, que era Mateos, y que me hizo ilusionar por la patología vascular. Después hice la residencia oficial en Valdecilla, pasé a Granada, de Granada a Madrid, y tuve stage en París, en la Pitié-Salpêtrière, y en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Fui a Detroit y bueno, ya después pasé a ser mentor, pero fui feliz. Eso es muy importante. Ser feliz, pero por la cantidad de cosas que yo veía que eran y que nadie les había descubierto y que con un equipo que yo tenía hicimos la definición de patología pélvica y sobre todo hicimos nosotros con el resumen de todo el grupo el libro famoso azul sobre patología venosa pélvica. Mis mentores fue un hombre que se llamaba Abraham Lecter, colombiano, que la relación humana pasó a ser una relación fraternal. Él me enseñó lo que él tenía, que era que las venas pélvicas desarrollaban los cuadros de dolor, no las comunicaciones que nosotros demostramos. Después tuvimos muy buena relación con Hobbes. Y entonces esos fueron, porque cuando yo empecé era de locos. Me decían el de las venitas o no sé cómo. Bueno, siempre ha habido sus problemas en todas las culturas. Sí, tengo que agradecer a la cultura latinoamericana. ¿Por qué? Porque ellos me estimularon a seguir trabajando en el tema. Y de hecho que
sinceramente, me acuerdo que cuando el marido de la doctora Cleusa, brasileña, me invitó porque dijo que jamás había visto un estudio como aquello. Y yo trabajaba, pero nada más. Y me encontré que alguien que para mí tenía un valor, porque el pobre me murió, pero tenía un valor científico, pues que daba valor, valga la redundancia, a los estudios venosos pélvicos que nosotros estábamos haciendo. Otros mentores no ha habido. Por mi servicio han pasado personas muy diferentes, porque era una lucha para demostrar al mundo que el sistema venoso se comportaba como estábamos diciendo. Era una lucha y poco a poco fuimos convenciendo de que eso era así. Y bueno, como era tan básico, tan de sentido común, pues tuvieron que admitir la mayoría. Yo creo que todavía algún colega está en la época de la piedra y no cree, pero siempre va a pasar. Y si ustedes lo van a trabajar en un tema, ya no este, sino cualquier tema novedoso, van a encontrar personas que no van a creer en ello. Una de las cosas que yo veo, que me parece que interpreto, por un lado veo a un Javier Leal Monedero que se empezó a apasionar hacia la pelvis, pero veo que no es solamente Javier Leal Monedero, sino un equipo multidisciplinario e interdisciplinario que se formó a partir de una idea, la idea de Javier. Contame un poquito cómo fue tu visión de no solamente yo trabajar en este tema, sino armar un equipo o una unidad. Pues mira, yo siempre he creído que ir por delante es esencial. Cuando yo estudié, porque eso sí lo hice yo, el tema de la pelvis con las ideas de Lecter, yo me acuerdo que hubo un amigo mío que me dijo, por ahí hay un loco que dice que las venas de la pelvis se dilatan. Y entonces dije, ¿cómo? Me di cuenta en ese instante de que había algo y hablé en un congreso que se hizo en Ecuador con Abraham Lecter. Yo ya había ido a Ecuador, era un cirujano vascular del montón y había ido pues para ir a Islas Galápagos que me apasionaron. Entonces lo cogí a este hombre y lo desnudé. Le pregunté y él me lo contó. Entonces, en base a eso, dije, este es el futuro. No se hacía nada radiológico, ni se hacía nada quirúrgico, ni nada. La vena era para pincharla y para nada más. Y entonces,
pensé, ¿qué se necesita para tener un grupo? Y pensé, porque yo ya había hecho varios cursos, incluso era un lanzado, porque hice varios cursos de ultrasonidos con gente venida de América y ¿De qué año estamos hablando? uf, pues tendría que pensarlo, pero estaba yo en Ramón y Cajal, uf, es que tendría que pensar mucho. Pero más de 20 años. Uh, y casi yo creo que 40 años. Somos muy mayores. Y sí, ¿Y cómo armaste ese grupo? ¿Cómo estaba integrado ese grupo ay, inicialmente? España y más en aquella época era un país mal pagado y no valorado. Eh, el trabajo, porque todavía si hubiera valorado el trabajo, no estaba valorado. Eh, y entonces, bueno, pues empecé a pensar en que había que buscar un ayudante. Y lo conseguí, Julián Castro. Julián Castro ha sido un hombre, tiene ya 88 años, curiosamente nació el mismo día que yo, y fue un hombre tan apasionado de la pelvis que construía, leía y después me lo comentaba en quirófano. Ese fue una persona que no, perdonadme, me ha fallado hasta el día de hoy. Ayer hablamos por teléfono. Después el radiólogo, lógicamente, donde yo ahí no había participado nunca. Sí pedía, porque entendía que la radiología pélvica era importante, y después dije, y necesito una persona, porque esto hay que hacer un buen diagnóstico, y apareció un cabezota como ese, Ángel Sánchez, que es muy cabezota, pero lo quiero mucho. Porque eso fue una cosa que no lo conseguí en todas las personas, pero les quise mucho a mi gente. Me dijeron que yo tenía un carácter muy fuerte. Oh, para mantener un grupo como el que yo te digo, ay, había que ser duro, muy duro, y no era entendido, pero En imágenes, entonces, en la parte de ecografía, lo elegiste o empezaste a armar el grupo con Ángel Sánchez. sí, Después, en radiología, sí, eh, ¿quién, ¿a quién elegiste en radiología? sí, pues al radiólogo del hospital, a Zubicoa. Yo iba por delante de los demás y mantener un archivo de imágenes y tener todas las historias, ¿no? Y eso sí lo hice yo. Eso era una labor mía que todavía lo tengo, y como lo comentábamos ayer, y guardadito está. Después, evidentemente, entonces elegiste en tu grupo a Santiago Subicoa. Y bueno, después se armó esa dupla, se armó una dupla muy conocida a nivel mundial, Sí, Javier Leal Monedero y Santiago Subicoa. sí, Esa dupla que bueno, que fue la que sí, viajó, la que presentó trabajos, la que sí, publicaron libros.
Contame cómo fue esa dupla, cómo se fueron compaginando ustedes dos, cómo vos transmitías tu idea del paciente que había que estudiar o que había que tratar con su ICOA, cómo lograban los buenos resultados o los malos resultados. Contame un poquito más de esa relación de Fue- simbiosis que tuviste. Estimulé siempre para que la persona con lo que colaboraba en radiología siguiera estudiando, y al final del tiempo ya llegaba y venía con una imagen. Sin embargo, fue un hombre muy, muy positivo, pero muy buen profesional, muy buen profesional. Pasaron por el grupo un montón de personas, pero es cierto lo que tú has dicho. Yo hubiera querido todavía más y no lo conseguí. ¿Por qué? Pues yo tengo las limitaciones y la otra parte tenía sus limitaciones, y, y era difícil. Dos personas trabajar como hay que trabajar es muy difícil, porque nos queremos fácil, pero les queremos dar el trabajo a los demás. Y eso fue muy conflictivo para nosotros. La pena es que al final las cosas no han salido como yo he querido. Hay un paciente que viene con dolor pélvico, viene con dispareunia, tiene varices atípicas, te cuenta que está con un dolor que le dura todo el día o durante más de 6 meses, que ha ido a múltiples especialistas. Vos examinás a ese paciente, cómo lo ves al paciente, cómo lo examinás. Después, ¿a qué especialista lo derivás dentro de tu equipo, dentro de tu unidad? Contame cómo fue esa secuencia o cómo es la secuencia que armaste en tu unidad. Primero, habla más de una paciente, porque generalmente son mujeres que están perdidas por el mundo. ¿Por qué? Porque van a una consulta y ni el profesional muchas veces conoce lo que le pasa. Es básico el hacer un diagnóstico clínico, una serie de preguntas. Es básico cómo es el dolor, localización. Con eso solo ya tienes una orientación de lo que tiene el paciente o la paciente. Aunque hay hombres también que tienen varices pélvicas. Entonces, bueno, pues una vez que ya está orientado, porque hay grupos en que directamente los mandan a hacer hasta terapéutica. No, tienen que ir al laboratorio vascular, tienen que hacer o una ecografía transvaginal y después dar una pélvica y lo que se crea. Y ya con eso se saca qué tiene el paciente y se lleva a la siguiente fase, que es la radiología, que es el clínico el que le manda, no es ni el ecografista, ni es el clínico
Inclusive nosotros abogábamos porque ese enfermo se presentaba en sesión clínica una vez que se había hecho el estudio. Y depende lo que todos los datos clínicos, laboratorio y radiológicos se pedía o no una terapéutica. En mi época era una oclusión lo fundamental. No hacíamos, bueno, stent, sí, empleo de stent sobre todo a nivel de la vena renal. Sí, nosotros indicábamos el resto es así, es... Entonces el paciente lo examinabas. Sí, ¿Cómo lo examinabas al paciente? Por ejemplo, le pedías que se saque el pantalón, las medias, los zapatos. sí, ¿Qué sí, es lo que mirabas? todo, Y- todo. Mira, se le dejaba en ropa interior por, eh, y se le examinaban los miembros inferiores, porque no nos olvidemos de que los miembros inferiores es el punto final de la pelvis. Eso es lo que a algunos colegas les cuesta. Es el punto final. Y entonces, después, aparecen otros signos y síntomas. La clínica es muy importante de dolor. Y una vez que se establece todas esas cosas, hay que tener un diagnóstico de laboratorio vascular, es básico. Todo enfermo vascular está indicado una terapia, un estudio, perdón, de laboratorio vascular. En todo, tanto en diagnóstico como en control postoperatorio. Javier, yo te conocí siendo jefe en la unidad de cirugía vascular del Hospital Ruber Internacional de Madrid, y lo primero que me impresionó fue ver que había un equipo multidisciplinario, que tenías desde tu secretaria que sabía lo que era la pelvis. La misma secretaria sabía muchísimo de pelvis en el diseño, edición de fotos. Después tenías a un Santiago Zubicoa, el as de la radiología intervencionista, guiado por Javier Leal Monedero. Y después tenías a Álvaro Sánchez, y después tenías a Javier de Abajo, y tenías toda una unidad. Contame un poquito cómo armaste esa unidad, cómo fue tu relación con Santiago, cómo trabajaban con el paciente. Contame un poquito más de eso, por favor. Es curioso porque con la secretaria, por ejemplo, es que ella manejaba muchas veces cosas sencillas del enfermo. A ver, ¿cómo lo armé? Pues primero con mucha paciencia. La relación con Santiago fue muy buena hasta que en un momento dado, por cosas, pues se estropeó. Pero yo trabajé muy bien con él, le estimulé todo lo que pude. ¿Cómo comunicabas con el radiólogo el paciente? ¿Qué le decías al radiólogo? Sí, Necesito que estudies esto, necesito que busquemos esto. sí, pues en sesión clínica. La sesión clínica es básica, porque dices que la secretaria sabía, claro, la secretaria tenía que estar en todas las sesiones clínicas y se enteraba, no era tonta, se enteraba. Entonces, eso
a nivel médico era superior. De todas formas, yo te puedo decir que siempre se cometen errores. Uno de ellos le tendré toda la vida, pero cada uno tenía su función. Estaba Ángel Sánchez, estaba el cirujano Álvaro Sánchez, y también estaba Javier Trabajo, que es la persona que cogía al enfermo y le decoraba, porque la escleroterapia es decoración. Entonces era todo, todos tenían que ir a sesión clínica. Cuando uno de ellos no iba, no había sesión, se dejaba para otro momento, de tal forma que muchas veces se decía, bueno, he visto al enfermo, ¿qué enfermo es ese? Sí, o sea, cada uno sabía de ese enfermo que había pasado por sesión. Y el caso que tú me cuentas es que era uno más de la sesión clínica. O sea, era una persona que llevaba, a veces llevaba incluso enfermos y les discutíamos, porque es verdad que al principio el estudio radiológico era difícil, no había experiencia y En nuestro caso, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de ver al paciente, le hago el estudio diagnóstico y la terapéutica, donde generalmente intervenimos 2 o 3 personas, pero el trabajo en equipo es muy difícil de lograr. Entonces, por un lado tenés un Santiago Zubicoa, radiólogo intervencionista. Por otro lado, un Álvaro Sánchez, cirujano vascular. Después, por otro lado, un Ángel Sánchez, especialista en diagnóstico por imágenes. Y por otro lado, tenés un Javier Leal Monedero y un Javier de Abajo Fernández. Bueno, ¿cómo lograste transmitir tus ideas, tu diagnóstico presuntivo y cómo lograste armar esa unidad que después evidentemente funcionó muy bien y funciona muy bien? pues muy sencillo. Yo siempre he dicho que todo emanaba de la sesión clínica. ¿Por qué? Bueno, yo sí sospechaba que había varices pélvicas, pero no era solo yo, era todos los médicos clínicos que había en la unidad. O sea, la unidad tenía médicos clínicos que no operaban. Sin embargo, había otros que operaban. Entonces, todos aquellos que componíamos la parte médica, la clínica, la radiológica, dábamos un diagnóstico para justificar una serie de cosas que no había hasta entonces. Yo no conocía a nadie y de hecho que famosos radiólogos americanos venían por la unidad y bueno, pues algunos son amigos, unos otros no, bueno, es la vida, ¿no? Pero esto quiere decir que siempre he dicho que el, el tratamiento final salía de la sesión clínica. Quien, pues yo solía dirigir la sesión clínica, pero ahí era muy importante la opinión de Santiago Zubicoa, que era el único dedicado a radiología y que era el que veía los
pros y contras de un estudio o terapéutica, porque la terapéutica de la vena renal pues fue pues entre los dos. Y después, antes estaba diagnosticado por Ángel Sánchez. Una de las personas que vi en tu equipo es a Álvaro Sánchez. Contame un poquito cómo Álvaro se incorporó a la unidad y qué papel cumplió y cumple en tu relación con él, desde lo personal hasta lo laboral. Mira, yo conocí a Álvaro Sánchez en Cartagena de Indias, en un congreso al que fui, y me demostró sus ganas de venir a España a trabajar, que bueno, pues y conseguimos que viniera. Yo tuve problemas porque hubo personas que no querían un, un hispanoamericano dentro del equipo. Yo no, yo luché por ello, pero tenía que haber sido más fuerte para que, y cuando yo me fui, Álvaro ya no estaba en el grupo, y es la persona que me ha querido, protegido sanitariamente, porque sabes que está un poco tocado por un problema de espondilitis que toda la vida tuve, y cuando voy a su hospital, que es el mío, pues él es el primero que me coge de la mano, y junto con mi mujer vamos a todos los sitios, y yo le he transmitido todo lo que yo sabía de la pelvis a él, porque es el único, junto con Ángel y junto con Javier, que han estado conmigo. Entonces eso es mi grupo, y a los que quiero casi por encima de mí. Y es una pena que ha habido personas que... Pero esa es la historia de la pelvis. La pelvis la enseñaba yo. ¿Por qué? No era porque yo quería, yo no, aquello estaba abierto a aquel que quería ir a aprender. Eso lo sabéis vosotros si habéis estado por allí, que yo no tenía protagonismo excesivo. Siempre tiene uno un poquito de protagonismo, pero no, era querer sacar una idea, eso sí. Era primero una cosa, después otra, después decíamos, anda, mira, y en sesión clínica. Y había veces que un enfermo duraba una hora y media, porque se discutía tanto, se lucubraba todo, tan de filosofía pélvica, que era una maravilla, yo era feliz. Yo, que había otras personas que no, bueno, peor para ellas, porque eso era una idea muy clara. Había que
sacar la idea de la pelvis y demostrar por medio de los másteres que se hicieron y que creo que tuvimos una parte muy importante junto con la Universidad de Alcalá en la formación de esos másteres. Armaste una unidad de intervencionismo. Sí. ¿Qué papel cumple un hospital, una universidad en la formación de un profesional? Porque no es fácil tratar de convencer a las autoridades de la importancia de tener una unidad multi e interdisciplinaria. No estamos formados, creo, en la posibilidad de trabajar en equipo. Bueno, vos lo lograste y creo que fuiste el ejemplo de cómo se puede trabajar en equipo. ¿Qué papel cumple ese hospital, esa universidad? ¿Tenemos que apoyarnos en los hospitales, en las universidades para avanzar en un manejo multi interdisciplinario, en el estudio de una enfermedad? Bueno, en mi caso aproveché que no había unidad vascular en el Ruber porque había muerto el anterior jefe de unidad, el doctor Matesanz, Juan Matesanz, y entonces formé un equipo como yo quería, dividido en especialidades dentro de la especialidad. Y estuve muy contento. La verdad es que sí es verdad que tuve yo alguna complicación, como todos. Todos hemos tenido complicaciones y que no hemos desarrollado todo lo que hemos querido debido a ello. Pero yo tiraba y conseguíamos las funciones del equipo. ¿Qué papel cumplía Álvaro Sánchez en tu servicio? Bueno, Álvaro Sánchez estaba formado en la Universidad de San José de Bogotá, un gran trabajador, y tenía mucho de mi misma personalidad. Todos los problemas que pudimos tener fueron porque teníamos la misma personalidad, él y yo. ¿Qué función tenía? Pues el área quirúrgica venosa o control posoperatorio la llevaba él. Y además era de mi confianza, era muy bueno. Y si Álvaro Sánchez no pudo ser jefe, fue debido a los problemas por el nacimiento que él tuvo en mi hospital. Fui a Brasil y allí comenzó la relación con Hispanoamérica. La verdad que para mí es estar en casa. Para mí Hispanoamérica es, muchas veces dicen algo y siempre salgo en defensa porque también me han tratado también que no saben lo que es el respeto a otras ideas profesionales, que no todos estaban de acuerdo. Me acuerdo que había un especialista que decía, yo no creo en la pelvis. Y este señor no sé si es leal monedero o leal al monedero. Y te aseguro
que jamás pensé esas ideas. Pero había un que fue superándose poco a poco y tengo amigos en todos los lugares de América, desde América del Norte, América hasta Ushuaia. Me conozco toda América y si alguna vez alguno de allá pues sabe que esta casa es la suya y que puede venir. Eso también he intentado hacer con las personas que han tenido no sé cómo decirlo, de ir al servicio que yo llevaba para estar durante un tiempo. Pues también no me importa, yo siempre he pensado lo mismo, la pelvis femenina, la cantidad de mujeres que tenían dolor pélvico, que nadie las hace caso, y que al Estado que tenía que repercutir, pues le da igual, prefiere operar de corazón, que es uno de vez en cuando, y olvidarse de la pelvis, que es mucho más frecuente de lo que parece. Bueno, Javier, debo reconocer de que sos fuente de inspiración para muchos colegas, de los cuales me incluyo, en lo que es apasionarse por el estudio de una enfermedad desconocida o múltiples enfermedades que están correlacionadas, desconocidas, y que cuando uno tiene la posibilidad de empezar a entender, empezar a conocer la fisiopatología, uno se apasiona. Bueno, ahí te tengo que agradecer la posibilidad de poder compartir con vos momentos, compartir, ver cómo trabajabas, que estuviste con las puertas abiertas de poder compartir toda tu experiencia en esta situación. Tuve la posibilidad de poder compartir con vos momentos de formación científica, de formación profesional y de compartir una amistad. Hasta que nos surgió la idea de poder empezar a emprender algo en grupo, que es la formación de una unidad del Grupo Iberoamericano de Estudio Pélvico. La idea surgió en una charla que tuvimos en Buenos Aires, y en cierta medida, bueno, ahí aparecí un poco más activo y empezar a trabajar con vos. Contame un poquito qué expectativa te generó un poco el armado de ese grupo, empezar a trabajar integrar España, con Argentina, con Estados Unidos, con Brasil y con otros países y con otros colegas. ¿Qué impresión te dio del armado de ese grupo iberoamericano? Primero tengo que contar que el día que yo te conocí dije, esta es una persona que va a trabajar en la pelvis. Pero es que lo difícil de hacer llegar a los colegas, que es algo porque le gusta a uno. No da mucho dinero la pelvis, pero le gusta a uno y ese día a día el sacar los temas de la pelvis es lo que más enriquece. Y
la verdad que los dos locos se juntaron un día y empezaron a hablar. Era por un domingo, parece que era un domingo por la mañana, tomando un café en un hotel de Buenos Aires, y empezamos a diseñar un grupo de trabajo. Y estaba pues muy contento de la idea de generar un grupo que se dedicara a esto. Ya decía, pero si es que esto es el futuro de la avena. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres hay que incluso se operan? Normalmente las desgracian, las pinchan y les hacen... No, es que este es resolutivo porque ocluye los puntos de fuga. Y empezamos a diseñar la unión entre Argentina y España, sin cerrarlo a otros grupos que quisieran participar dentro de la idea. Hombre, los momentos malos que yo he tenido, porque sí he tenido momentos de salud malos, por la espalda, por la medicación que he tenido que tomar toda la vida, pues hicieron frenar un poco la idea que hemos expuesto. Espero, no obstante, que Álvaro Sánchez o yo, unido con Ángel Sánchez, con Javier de Abajo, genere ese grupo que ya iniciamos Oscar y yo hace años. Esto que estamos exponiendo va a ser algo que las escuelas de medicina lo den como hecho hoy, y es debido a que al empezar a estudiar un tema se abre el camino, como decía Machado, se abre camino al andar. Y pasará el tiempo y nosotros pasaremos, todos ustedes también, pasaremos a otro nivel y seremos un poco la historia de la pelvis. Compartimos la cirugía vascular, compartimos la flebología, pero bueno, debo reconocer que mi formación desde el punto de vista de la vena fue una formación fragmentada, segmentada, pero no integrada, e inclusive hasta desconocida. Me han enseñado que la insuficiencia venosa comienza en la ingle, en la unión safeno-femoral o en la vena femoral. Y bueno, y evidentemente hay muchos cuadros que están interrelacionados, que estamos hablando de un solo cuerpo, una unidad de miembros superiores, cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros inferiores. Y eso es lo que queremos integrar en el grupo y tratar de difundir la importancia de una integración de todo el sistema venoso. Contame un poco cuál es tu visión con respecto a esa formación que reciben los profesionales
con respecto a la vena? Hace muchos años comentaba yo que el sistema venoso de la pelvis y de los miembros inferiores conforman una unidad funcional, donde es todo un conjunto, donde se puede afectar desde el diafragma o incluso superior al diafragma hasta el pie. El tratamiento tiene que ser integral. No puede haber un tratamiento sectorial ni no, integral. Teóricamente, y de hecho que en cuadros que son importantes, nosotros hacíamos un estudio global de la pelvis y los miembros y se trataba igual. Ahora, otra cosa es cuál es la pauta a seguir en el tratamiento. Inicialmente en algunos enfermos será de arriba abajo, otros de rodilla para abajo. Depende, es tan importante el diagnóstico correcto de la patología venosa. Hay un cuadro que es los desórdenes venosos pélvicos, y dentro de los desórdenes venosos la congestión pélvica, lo que serían las fugas por ejes gonadales o ramas de la vena ilíaca interna. Hoy en día, bueno, usamos la técnica que tanto pregonaron ustedes, Javier Leal y Santiago Zubicoa, de la técnica sándwich, espuma, coils, espuma. Pero bueno, eso es el fin, o no sabemos si es el fin, pero por lo menos lo que más usamos hoy. Javier, contame cómo fue esa evolución de ver una insuficiencia de una vena gonadal, por ejemplo, y cómo la encaré, cómo fui pensando en tratarla, cómo pensé en ocluirla, o cuál fue la visión un poco de esa evolución terapéutica. Eso es muy sencillo. Tenemos un vaso que el sistema venoso, hay una mala valvulación por un lado y otros problemas que no me has preguntado, pero cuando pensamos cómo ocluir, fuimos a lo que había en el mercado, que eran los coils. Los coils, lo que pasa que nosotros empleamos los coils largos pues para poder cerrar, porque normalmente muchas veces el cerrar un punto de una vena hace que derive por otros lados y no sea eficaz en un tiempo corto. Sin embargo, eh, con los coils largos, con los coils que hemos puesto habitualmente, eso se consigue la oclusión más larga de el sistema. Hay otras patologías estenosantes, etc. Y que el tratamiento es diferente. ¿No? Entonces, por un lado dijimos que dentro de los desórdenes venosos tenemos los cuadros congestivos, por ejemplo, insuficiencia gonadal, insuficiencia de ramas de la ilíaca interna. Pero creo que el concepto del tratamiento de la congestión pélvica no se reduce en tapar solamente las venas, esas venas, sino ver qué correlación tienen con las fugas extrapélvicas. Y en cierta medida, para vos es importante no tapar solamente las gonadales, sino ir más allá, ir a la fuga obturatriz, la glútea inferior, la pudenda, la cérvico-vaginal.
y después correlacionar con el tratamiento extrapélvico? No, no es para mí así. Hay que cerrar los puntos de fuga. Los puntos de fuga con las colaterales. Pero lo demás, si hay un vaso que esté bien, no se le toca. ¿Para qué? Eso sería, no se le toca. Se toca aquello que está con falta de valvulación y que sirve como derivación, que es lo importante, para los miembros inferiores. ¿Me entiendes? No solamente tenemos los cuadros congestivos, sino también pensamos en los cuadros compresivos venosos, los altos como la compresión de la vena renal, o también llamada síndrome de Nutcracker o cascanueces, y los compresivos bajos. Si nos abocamos a la vena renal, ¿qué importancia tiene la vena renal como origen de enfermedad pélvica? La vena renal izquierda. Pues no es la vena renal izquierda, son las dos. Eso es muy importante, ver la unidad funcional. Y son las dos. Lo que pasa es que es verdad que la patología etiológica de los cuadros se presenta más en el izquierdo que en el derecho. Pero si las causas que desarrollan la insuficiencia derecha izquierda, se dan en la derecha, se desarrolla unas varices en la derecha. Si nosotros tenemos un vaso y le comprimimos, hace que ese sistema busque otras vías de derivación y eso es lo que forma los puntos de fuga que pueden conexionarse hasta la parte más distal. Es cierto que Nutcracker es un cuadro, yo diría la compresión de la vena renal izquierda, es un cuadro que está producida por una serie de, como hemos dicho, factores. Hay que solucionar esos factores. ¿Cómo? Muy sencillo, dilatando lo que está ocluido y ocluyendo lo que está dilatado. Si uno no actúa sobre esos dos factores, la enfermedad volverá a desarrollar el cuadro clínico inicial. Y de hecho nosotros al principio tuvimos cuadros de mujeres que le ocluíamos la vena renal izquierda y que La gonadal. la vena gonadal izquierda, y que después volvían a hacer el mismo cuadro. Y bueno, pues era porque no estaba dilatada la vena y por lo tanto la sangre fugaba por la paravertebral, por ejemplo, hacia los miembros inferiores. Estamos desarrollando en el Grupo Iberoamericano un protocolo de estudio hemodinámico de las vías derivativas de la vena renal. Y una de las situaciones que vimos, Javier, es que tenemos 7 tipos de compresiones de la vena renal, 7, donde en algunas situaciones al comprimirse la vena renal se desarrolla solamente la vena gonadal izquierda, entonces el síntoma es dolor pélvico, no tiene dolor lumbar, no tiene hematuria. Otra situación en la cual tiene una vía derivativa hacia las venas lumbares ascendentes y hemiácigos, ese paciente no tiene síntomas, le llamamos fenómeno de Nutcracker, porque no tiene síntomas, tiene compresión, pero no tiene ningún síntoma, no los tratamos.
pero tenemos situaciones en las cuales hay una compresión de la vena renal y toda la vía derivativa va a la columna y ese paciente tiene lumbalgia severa y tiene hematuria. ¿Es el mismo fenómeno de Nutcracker o síndrome de Nutcracker? ¿O la clínica tiene mucha correlación con la vía derivativa que se desarrolló por la compresión? Claro. Tú lo has definido muy bien. El cuadro en Nutcracker, eso es una derivación paravertebral. Produce una derivación y produce un dolor impresionante. Si busca otras vías que no produce dolor, entonces, bueno, pero el cuadro típico es, hay mujeres que piden quitarse el riñón por el dolor tan inmenso que tienen. Y es fundamentalmente para mí el, la derivación paravertebral que llega incluso hasta la pantorrilla. Nosotros tenemos varios cuadros de enfermos con derivación hasta la pantorrilla y seguramente tú. ¿Qué hay que hacer ahí? Eso es lo difícil. Lo más fácil es ocluir, dilatar, quitar la causa etiológica, como es la compresión, y segundo, ocluir esas fugas que puedan quedar. Hay que entender que no solamente es una derivación, es que es muy complejo eso, entender. A veces hay que ocluirlas, otras no. Depende mucho de la experiencia que el técnico tenga. Eso era una de las cosas buenas que en el equipo había, que venía gente, pocos radiólogos, porque si el flebólogo creía poco en estos temas, menos eran los radiólogos, no, era todavía mucho menor. Entonces, hemos hablado de lo que serían los fenómenos compresivos altos de la vena renal, de las venas renales, y bueno, hablamos ahora de la vena ilíaca, izquierda o derecha. ¿Qué importancia tiene la compresión de la vena ilíaca o síndrome de May-Turner o compresión ilíaca no trombótica? Primero, hay que entender que son problemas compresivos. Como problema compresivo hay que tratarlo primero el problema compresivo y segundo la colateralidad si existe. Pero hay que llegar al origen, porque hay muchos cuadros postrombóticos que no se tratan, se tapan las colaterales y sí, no está mal, pero al cabo de un tiempo tiene uno el mismo cuadro. Hay que hacer un estudio radiológico diagnóstico para saber cuál es la causa y tratarla. No sé si me he explicado bien. Yo creo que tú, cuando te he visto en tu servicio, lo haces muy bien. Y inclusive no solamente haces una oclusión mediante coils, sino con una derivación mediante cirugía. Me parece muy importante. Muchas gracias, Javier Leal Monedero, por permitirme conocerte un poco más, por permitir que este grupo iberoamericano siga adelante con tus enseñanzas, con las experiencias de todos los integrantes.
me gustaría que nos digas unas palabras finales, no finales por lo menos, de esta entrevista. eh, ¿Qué consejo nos darías a nosotros que estamos empezando, que ya estamos interiorizados en lo que es el estudio de la pelvis? ¿O qué consejo darías a aquellos que están empezando a ver que hay un mundo diferente o una situación diferente y que la patología se puede manejar en forma diferente? ¿Qué consejo le darías? Mira, primero que las venas infradiafragmáticas, yo creo que hay alguna también supradiafragmática que conecta con los miembros, pues que las venas están interconectadas y que hay que tratar todo el sistema que esté mal, que hay que tener mucha ilusión, porque la gente no cree hasta que se les trata. Y muchas veces cuando se les trata no se hace de una forma correcta y entonces se dice, si no vale para nada. No, hay que ver los límites que tenemos en la terapéutica, que hay que estudiar, que por muy sencilla que sea la pelvis, hay que estudiarla. Y hay que meter otras técnicas, sobre todo complementarias, quirúrgicas, para el tratamiento complementario, como decimos, es básico el no pensar solo en tapar una vena y ya está. A mí me hicieron eso de que me taparon la vena, ¿no? Y cómo inclusive quien no es igual. Hay una enferma que vino a mi consulta y yo sinceramente ya veo muy poco enfermo y le dije, mire, hágase esta prueba. Fue donde el radiólogo y dijo, Javier, que tienes un ojo muy bueno, que esto es una cosa muy gorda. Aquí hay una malformación. Yo no sé cuántas personas han visto malformaciones venosas. Entonces, con toda mi honradez, se lo mandé a Oscar, porque creo en él, porque creo que por encima de la parte económica, que sus hijos gastan como todos los hijos, él tiene ilusión en el diagnóstico. Y tenía la mujer una patología por todo el lado mal. Y hubo que hacer una histerectomía para mejorar el cuadro clínico, que no le dejaba vivir y que no le dejaba tener hijos. Piensa en esto último y la relación que puede tener con las varices pélvicas. Javier, ¿qué mensaje le puedes dar al grupo iberoamericano y todos los colegas que se van a incorporar al grupo? Hombre, yo trabajo en otro hospital ahora y me debo a él porque creo que estamos la mayor parte del grupo que éramos, y ahí lo que hay que hacer es tener la ilusión no solamente sino por llegar a un buen diagnóstico y una buena terapéutica.
emular la terapéutica que tú haces en el tratamiento. Javier, el último mensaje. El Javier Leal Monedero que le dedica unas palabras a su familia. Ay, sigue siendo lo más querido para mí. Ha aguantado mucho porque yo salía muchas veces a las 2 de la madrugada y le diría que gracias por haberme aguantado. Mi situación actual hace que pueda darme más a ellos y de hecho lo hago así y soy feliz ahora con ellos, con no mis hijos que ya son profesionales, pero con mis nietos que son una maravilla. Oh, lo que pasa es que son pocos. Y lo demás, entender a mis amigos y a mis enemigos que en la vida lo más importante es la amistad. Es algo que no tiene valor. Y eso es la vida de un flebólogo que ha luchado, que se ha buscado muchos enemigos, algunos amigos, que lo ha dado todo y que bueno, y que ahora le gustan las plantas y los trenes eléctricos. Muchas gracias, Javier. Nada, Muchas gracias y gracias a vosotros. por poder compartir el otro Javier. Bueno, seguimos con nuestras entrevistas a los miembros del grupo iberoamericano.